y tenemos en la línea telefónica esta vez a la senadora por Comunidad Ciudadana, a la doctora Silvia Salame. Doctora, le hablamos desde Sucre, le habla Gustavo. Doctora, hay ya una nueva polémica, interpretaciones en el siguiente sentido. El órgano electoral ha devuelto las preguntas que presentó el Ejecutivo y muchos señalan de que una vez corregidas por el Ejecutivo deberían devolver al órgano electoral y no mandar al Tribunal Constitucional. ¿Cómo interpreta usted como senadora, cómo interpreta usted como anterior magistrada de este órgano del Tribunal Constitucional, cómo debería de procederse desde su punto de vista, doctora? Buen día, le habla Gustavo. Buenos días, un gusto dirigirme a la audiencia de Televisión Universitaria. En primer lugar, voy a hablar, digamos, como un ciudadano común, que no sea ni parlamentario ni tampoco abogada. Si yo a usted le digo que reformule algo, digamos que le pido que usted me haga un proyecto para construirme un cuartito, ¿no es cierto? Yo le pido que reformule. Indudablemente usted, una vez que lo reformule, bajo el lineamiento que le estoy dando, usted tiene que devolvérmelo a mí, ¿no es cierto? Claro. Para que yo lo apruebe. Pero no puede usted agarrar y llevarlo a la alcaldía y hacerlo aprobar sin haber tenido el ok mío. Entonces, si bien la norma no dice que debe devolver al órgano electoral, pero por lógica tiene que hacerlo, más aún tratándose de la pregunta número 2, que la pregunta número 2 constituye realmente una modificación. Primero, la pregunta número 1, que constituye una modificación de la Constitución. Entonces, de ninguna manera el órgano ejecutivo podría saltarse al electoral y mandar directamente, además, ¿a quién manda? A un tribunal que no tiene legitimidad ni legalidad. Entonces, ¿qué tipo de referéndum puede ser ese? Indudablemente la gente que cuestiona tiene toda la razón. Doctora, en caso de que el gobierno siga en este camino, además que está metiendo presión al Tribunal Constitucional, porque tendría que responder hasta este viernes o sábado, si no nos equivocamos, porque ya no tendría tiempo luego para hacer el decreto el presidente Arce. ¿Qué acciones tomarían la Asamblea Legislativa Plurinacional, doctora? Bueno, en realidad, claro que mete presiones, porque usted sabe que los autoprorrogados son sirvientes de este gobierno y de cualquier gobierno, ha sido de Áñez y han sido de Evo Morales. Entonces, a ellos sí se les puede presionar, porque a un tribunal legítimo nadie podía presionarlo, ¿no es cierto? Ajá. Por un lado. Por otro lado, yo como jurista ya tengo un planteamiento que lo voy a hacer conocer una vez que se tome una decisión, porque no se olvide usted que el artículo 182, parágrafo segundo de la Constitución, prevé cómo debe hacerse el proceso de elecciones judiciales. Entonces, yo estoy a la espera de que el Tribunal Electoral tome una determinación, pero de todos modos, en vista a una declaración que hizo el señor presidente, al que yo admiro y estimo, pero es una declaración que ha hecho, con la que no comparto, he mandado ayer una nota al órgano electoral diciendo cuál es mi posición. ¿Podría compartirnos esa posición, doctora, de manera más clara y explícita para que la opinión pública pueda saberlo? Sí, mi posición es que el señor presidente indicó que tenía que definir si se hacía un referéndum conjunto con las elecciones era el Tribunal Constitucional, y no es así. La facultad es del órgano electoral. Entonces yo estoy a la espera de que el órgano electoral se pronuncie sobre este tema para tomar las acciones legales que corresponden, ¿no?
Hay varios analistas políticos que han señalado que las elecciones deberían de ser únicas y exclusivas para el Poder Judicial y no contaminarse con esta consulta de referéndum que propone el gobierno. ¿Coincide entonces con esa visión usted, doctora? Indudablemente, tan es así que las primarias no se realizan y hemos suspendido por esta gestión las primarias con ese fundamento de que no podía contaminarse las elecciones judiciales con algo que tiene un contenido político. Y aunque no sea directamente político, el referéndum tiene un componente político. Entonces, comparto plenamente el criterio de esas personas. ¿Hasta cuándo tendría esta respuesta que ha mandado usted al órgano electoral, doctora? Seguramente se reunirán en sala plena para analizar, etcétera, y más que esperar esa respuesta, en realidad yo estoy esperando ver qué decisión toma el tribunal para que de acuerdo a eso pueda yo accionar las medidas constitucionales que me faculta la ley, ¿no? Pero indudablemente acá se trata ya no de una interpretación, porque una cosa es interpretar y otra cosa es de afectar directamente algo que está previsto en la propia Constitución, ¿no? A ver, ojalá que todas las autoridades pudieran guiarse en lo que dice las normas que rigen a cada instancia del poder, en los diferentes poderes del Estado. En otro tema, doctora, si me permite, aprovechando el contacto, ¿qué opinión le merece que los gobernadores se reúnan con el presidente a un día antes de que se publiquen los resultados del censo? Esto también está generando susceptibilidades, aunque algunos dicen que son resultados preliminares y otros señalan que el censo debería de dar los resultados oficiales. ¿Qué opinión le merece esta situación cuando los gobernadores se reúnen mañana, jueves, con el gobierno central y de manera privada? Bueno, en realidad, cuando se convocó al censo y demás, previo acuerdo con las fuerzas políticas y demás, ese fue el acuerdo de que hasta fines de agosto se iban a dar los resultados preliminares. O sea, ahí no está fallando, digamos, la dirección del censo, primero. Segundo, yo creo sinceramente que es importante esa reunión. ¿Y por qué razón? Porque no se olvide usted que probablemente, o quizás casi es un hecho, no probablemente, 6 departamentos tengan pérdida de escaños, pero en concreto, hablando de nuestro departamento, que no por ser egoístas, pero que es nuestra obligación defender a nuestro departamento, claro, va a ser una debacle el tema de la pérdida de escaños. Y no precisamente porque los parlamentarios seamos una perfección y hagamos un trabajo, digamos, maravilloso, no. Pero esto significa una pérdida de la fuerza política que tienen estos departamentos. Entonces nosotros como departamento cada día vamos a tener menos presencia política, no solo para este gobierno, sino para cualquier gobierno. Yo lo que creo es que se ha decidido convocar a los gobernadores para sentar las bases de lo que va a ser el pacto fiscal. Nosotros también como senadores de Chuquisaca estamos trabajando en este tema con el senador Santiago Poticona y estamos trabajando para presentar una propuesta precisamente para poder paliar este tema de la pérdida de los escaños. Entonces, considero que no es desatinado reunirse con el presidente, porque lo que tenemos que tratar acá es todos de ver cómo vamos a afrontar esta grave situación, esta grave crisis por la que atraviesa el país.
Se ha escuchado una propuesta del gobierno central a que ningún departamento pierda representación política, sobre todo en los diputados. Entonces, estaría un poco a favor en la corriente de que el gobierno proponga que los departamentos que hayan obtenido mayor población tengan mayor representación en la Cámara de Diputados, senadora. Mire, nosotros tenemos que cumplir lo que dice la Constitución. Ajá. Nosotros no podemos, a través de una ley, modificar el número de parlamentarios. Exacto. O sea, de ninguna manera nosotros podemos decir que no se cumpla lo que establece la Constitución. Ahora, lo que sí se puede hacer es negociar con los departamentos que vayan a ganar presencia poblacional, que han ganado presencia poblacional en el censo. Pero ahí tiene que haber una gran concertación política, social en el país, ¿no? Pero yo de ninguna manera podría plantear una propuesta que esté al margen de lo que establece la Constitución. Por ahí también he escuchado otras opiniones de que no pierdan, pero a los otros se les incremente. Ajá. De acuerdo al censo. Sí. Pero ¿cuál sería la razón de ser? Si a ellos, por ejemplo, digamos a Santa Cruz se le aumenta 4, nosotros no perdemos igual. La significación de política de ese departamento va a ser pues en el número de sus representantes. O sea, así nosotros no perdamos, en los hechos perdemos porque ellos aumentan. Entonces, no, hay que dar una solución realmente, primero que esté acorde con la Constitución, y segundo, tiene que haber una concertación política. Probablemente la convocatoria a los gobernadores pasa por ahí, ¿no? Bueno, una de las soluciones o una propuesta como solución es el pacto fiscal, pero cuando escucha al gobierno hablar sobre el pacto fiscal ha hecho evasiones ya hace bastantes años y no sé si a partir de esta gestión pudiera sentarse y dialogar con las diferentes regiones. No sé si es tan optimista usted, doctor, en ese tema. Y yo particularmente creo que sí o sí tiene que hacerlo, porque si no podemos entrar a un enfrentamiento gravísimo, porque supóngase que el gobierno decide no aplicar los resultados del censo a las elecciones 2025, bueno, los que han ganado parlamentarios no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto? Así es, doctor. Y si es que decide aplicar que se disminuya la presencia parlamentaria de los que hemos perdido población, seguramente tampoco se van a quedar de brazos cruzados. Entonces tiene que haber un gran acuerdo político y para eso es fundamental el pacto fiscal en el que la distribución de recursos no tiene que basarse en el aspecto poblacional, sino que se tiene que tomar otros criterios, por ejemplo, el de pobreza y otro tipo de medidas que puedan realmente compensar esa pérdida de población. Yo, por ejemplo, en manera conjunta con la universidad, he planteado un proyecto de ley que prácticamente la universidad, yo y los empresarios privados estamos solos, nadie más se ha pronunciado sobre esto, en el que estamos pidiendo que se declare una zona económica especial al departamento de Chuquisaca. ¿Para qué? Para que nos den incentivos para que la gente pueda invertir en nuestro departamento. Puede ser en el ámbito turístico, creando un polo de turismo, puede ser en el ámbito industrial, si tenemos algo, por ejemplo, en el Chaco, pero tenemos necesidad de afrontar, no de manera, digamos, con paros, con bloqueos, sino afrontar con soluciones este tema de la pérdida de población. Y yo al principio de mi gestión mandé notas al gobernador, al alcalde, a la universidad, a todos para decir qué políticas íbamos a tomar antes del censo, en el censo y post-censo, pero nunca nadie respondió. Qué pena. Qué pena. A ver, ojalá que este momento sea el momento para empezar a hablar sobre este tema que es importante para las regiones
que han perdido población y si no se cambia nada van a perder hasta recursos económicos. Doctora, por este contacto, muchas gracias. No, pues la agradecida soy yo y siempre a sus órdenes. Que tenga buen día. Igualmente, doctora.